Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Pues hoy ya nos encontramos en nuestra última sesión de esta ruta de formación. Les agradecemos pues muchísimo pues que se hubieran conectado el día de hoy y pues esperamos que el tema sea de bastante interés para ustedes. Acá pues no termina pues este programa, vienen otro tipo de acompañamientos. La idea es que pues se pongan muy juiciosos con el tema de los cuadernillos. Nosotros estamos terminando de cargar toda la información y pues bueno, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, me pueden escribir y la idea pues es obviamente poder avanzar de la mejor manera. Entonces hoy los dejo con Eric con esta segunda parte de herramientas digitales para la automatización. Entonces, pues Eric, te doy la palabra y pues muchísimas gracias. Les recuerdo que en el chat les voy a colocar el listado de asistencia para los que no lo han diligenciado, para que por favor nos ayuden, ¿vale? Muchísimas gracias. Listo, Inti, muchas gracias y muy buenas tardes para todos, de nuevo nuestras empresarias, nuestros empresarios. Bienvenidas a esta su última sesión de esta ruta de formación. Digamos que el objetivo que buscábamos en esta ruta básicamente es que tuviéramos un contexto desde diferentes herramientas, diferentes metodologías, ¿cierto? Y diferentes conocimientos para, digamos que con miras a lo que se viene en el año 2026, pues poder definitivamente em, acoplarnos en esos laboratorios que vamos a desarrollar prácticos ya directamente em, en lo que es la implementación de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, para hacer una recapitulación, como Inti nos lo compartía hace un momento, digamos que estamos en fechas con respecto al cronograma de trabajo, ¿no? Teníamos esas sesiones virtuales desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre, en donde pues, lo que buscamos es al final que por lo menos hubiéramos podido asistir a 4 sesiones, ¿cierto? Que tuviéramos en esa lista de asistencia el registro, pero también que pudiéramos tener el envío de esos cuadernillos de trabajo o guías, ¿cierto? De implementación de los conocimientos que cada experto nos iba compartiendo antes del cierre del año, ¿no? Máximo en noviembre que pudiéramos terminar como tal esa documentación. Y al final lo que se nos viene luego de esta sesión final de hoy es la activación del primer kit que compone esas herramientas del entorno de Google, ¿no? Entonces allí hablamos como tal de un licenciamiento directamente en Google Workspace, en donde vamos a asociar ese licenciamiento con los dominios de cada uno de sus negocios. Allí, por eso esta semana y la siguiente con Inti vamos a estar haciendo esa recopilación de la información de qué dominios tenemos configurados en el negocio. Si no los tenemos, también les vamos a asistir en la creación del mismo y con esa activación poder darles acceso a ustedes a las diferentes herramientas que hemos tratado, ¿cierto? Gemini 2.5, Firebase, que lo vamos a ver al final hoy de esta sesión, Whisk, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, Notebook LM, que lo vimos en la sesión anterior, Google, todo el entorno de Google Labs, todo el entorno de AI Studio, ¿cierto? Al final, lo que buscamos es que mientras conectamos con los laboratorios del otro año, podamos empezar a explorar la herramienta, ¿cierto? Podamos empezar a adoptar esas soluciones en el negocio desde lo más sencillo, desde lo más simple y preparados ya a lo que se podría venir en la implementación de los talleres del otro año. Entonces, al final lo que buscamos, digamos que con estas 2 sesiones es darles a ustedes casi que un abrebocas, ¿no? Un abrebocas de lo que compone ese entorno de Google Workspace, que como lo vimos en la sesión anterior, pues es un entorno muy nutrido. ¿Sí? Un entorno muy nutrido que nos da diferentes aplicativos y en donde conversábamos y concluíamos que lo más importante de ese entorno era la conectividad, cómo cada uno de esos aplicativos se hablaba con los demás. Y hablábamos de la posibilidad que existe de empezar a construir esos automatismos, ¿sí? Entonces yo como desde un correo, ¿cierto?
puedo llegar a hacer una sincronización con el calendario o con la documentación que tengo en Drive o con la programación de las sesiones en Meet. Como desde diferentes documentos, ya sean en documentos escritos de docs, documentos de hojas de cálculo, presentaciones, hasta la misma construcción de sitios web. No un sitio web para exponer directamente, ¿cierto? El negocio en Internet, pero sí sitios o micrositios que pueden ayudarme a conectar todo ese entorno de Google para mi empresa. Formularios, cómo puedo utilizar el chat o el entorno de llamadas, o definitivamente cómo yo puedo entrar a aprovechar otras de las bondades que me da ese entorno, ¿cierto? Cómo empiezo a crear hasta aplicaciones propias. Entonces, pues fíjense que es muy pertinente estas dos sesiones porque al final lo que buscamos con esas activaciones es empezar a conocer y a interactuar con esas eh, posibilidades que seguramente no eran tan claras para nosotros antes de cómo se utilizaban en la empresa, ¿cierto? Hacíamos una recapitulación de todas esas funcionalidades que podríamos trabajar en el negocio en la sesión pasada y cerrábamos la sesión con una herramienta que es clave para todos, que es Google Apps Sheet, ¿sí? Para hacer un recorderis hablábamos que Google Apps Sheet es aquel desarrollo de Google que nos permite crear aplicaciones y crear flujos de automatización sin escribir código. Y es lo que vamos hoy a tratar de entender de cómo está compuesto ese entorno para que vayamos familiarizándonos y vayamos pensando en en este mes y medio que estemos en descanso, ¿cierto? Del fin de año, pues en dónde están esas oportunidades de automatización. Si yo pudiera sistematizar algunas de las actividades de mi negocio, ¿qué valor yo podría obtener de eso? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo yo podría ahorrar implementando y haciendo el ejercicio con AppSheets? Les adelanto esos laboratorios, pues efectivamente nos vamos a encontrar de forma presencial. Vamos a estar con nuestros equipos de cómputo, con nuestras licencias activas y vamos a hacer unos pequeños talleres que nos van a ayudar a entender cómo construir aplicaciones para mi empresa a la medida. Y se van a dar cuenta en la sesión de hoy que es muy sencillo. Esta sesión es un abrebocas para que ustedes se den cuenta de la cantidad de posibilidades que podríamos tener para el negocio. AppSheet representa una gran oportunidad de construir soluciones a la medida, pero construir soluciones a la medida de nuestro negocio, entendiendo que no sabemos, seguramente muchos de ustedes sí, y nos va a facilitar eso la vida, pero la mayoría no sabemos programar, ¿cierto? Y esto es una plataforma que efectivamente piensa en eso, en construir un entorno que en inglés se denomina no code o de configuración sin código, ¿cierto? Entonces allí nosotros vamos a poder crear aplicaciones móviles, aplicaciones web personalizadas sin escribir una línea de código. Y es ahí donde eh, está el valor de AppSheets. ¿Por qué? Porque lo que hace el entorno de AppSheet es conectarse e integrarse de forma nativa con el ecosistema de Google Workspace. ¿Qué significa eso? Que las aplicaciones que nosotros construyamos también van a tener la posibilidad de hablar con el correo electrónico, el calendario, la herramienta de reuniones Meet o los mismos documentos, ¿cierto? Los documentos escritos, las presentaciones. Va a poder ejecutar tareas y vamos a configurarle flujos de trabajo que permitan a ese entorno casi que ejecutar tareas en automático. El ejemplo más simple y más sencillo es convertir un documento en PDF que está en una plantilla predeterminada en alguno de esos documentos y guardarlo en un sitio específico del Drive o generarlo y enviarlo por correo electrónico, ¿sí? Que es como tal, tranquila Diana, muchas gracias por tu asistencia. Por ahí nos pide alguna disculpa por el retraso, estamos apenas iniciando. Entonces, fíjense que, pues aquí la potestad y realmente la oportunidad está en entender
que esa aplicación que nosotros hoy creemos también va a poder hablar con todo el entorno de Google. Entonces, de los primeros pasos o de los primeros acciones que nosotros deberíamos tener en cuenta es que para entrar a configurar este tipo de aplicativos, necesitamos identificar los procesos en el negocio. Y ahí sí me gustaría hacer un sondeo que es muy importante, queridos empresarios y empresarias, porque pues es el punto de partida de cualquier proceso de automatización y es el mapeo de los procesos, ¿cierto? Cómo hoy están ocurriendo los procesos en la empresa, sean manuales, con algún tipo de herramienta digital, pero mapear exactamente el orden de cómo se están gestionando hoy esos procedimientos a través de actividades. Entonces ahí me gustaría que me pusieran en el chat si definitivamente en mi empresa tenemos los procesos mapeados o no los tenemos mapeados. ¿Listo? Entonces les pido que por favor acá en el chat cada uno me escriba conscientemente. Esto no es una evaluación, no es una prueba, simplemente es un sondeo para entender si tenemos mapeados o no los procesos en el negocio. Súper. Entonces ahí vamos obteniendo ya algunas respuestas. La idea es que todos podamos participar con la opinión para pues saber efectivamente sondeo qué resultado nos pueda entregar. Por aquí María Alexandra nos dice que sí, Alex nos dice que sí, Diana nos dice que no, aún no, perfecto. Matilde nos dice sí, unos sí, otros no, está bien. Adrián igual, algunos. Andrea nos cuenta que en Ecoeco tienen documentados los procesos de producción, digamos que puntualmente esos. Angie nos dice que todo está en la cabeza eh, y en mando del gerente. Por supuesto, hay que aterrizar eso un poco, ¿cierto? Ese proceso de convertir lo tácito explícito, que es un reto realmente desde la información para las empresas. Yuri nos dice que los tiene, pero no en todos, igual Juan Manuel, igual Mauricio y John. Entonces, fíjense que hay algunos que tenemos más claros y hay otros que no, ¿sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? De nuevo, y la invitación es que vayamos pensando, ok, ¿en dónde sería clave que yo pudiera automatizar el proceso? ¿Sí? Si es en producción, porque no tengo hoy un control sobre el inventario y no estoy llevando el registro de quién está tocando el inventario y quién está afectando las existencias, pues ahí hay que tener listo el proceso para nuestros laboratorios presenciales. Es que no tengo claro cómo estoy haciéndole el seguimiento a los clientes, qué información pedirles, cómo automatizar el proceso de envío de las cotizaciones, por ejemplo, o de los seguimientos. Entonces, fíjense que ahí también tendríamos que llegar con el proceso comercial mapeado. Y eso para cada uno de los casos que ustedes quieran priorizar. Uno normalmente cuando entra en un proceso de automatización y de sofisticación del negocio, la palabra priorización es clave, sobre todo cuando los recursos pues no son ilimitados. ¿Sí? ¿Y cómo priorizamos? Normalmente evaluamos cuál de esos procesos o actividades tiene mayor implicación en los resultados del negocio, ya sea en ahorros de tiempo, ¿cierto? Del equipo de trabajo, o ya sea en maximización de los ingresos. Entonces, atender más clientes seguramente me va a traer más posibilidades de negocio y hacer un muy buen seguimiento a esos clientes seguramente me va a aumentar los ingresos. En los talleres nosotros vamos a tener dos herramientas puntualmente con las que vamos a trabajar. Una es esta AppSheet para, para todos los procesos de negocio en transversal, ¿cierto? En el día a día. Pero también vamos a tener High Level, que es otra plataforma de automatización puntualmente del marketing. En esa sobre todo es donde vamos a tener la posibilidad de configurar a mayor detalle esos esfuerzos de mercadeo, venta y servicio al cliente. Entonces, fíjense que vamos a tener ahí una combinación interesante para poderlo hacer en ambas vías. Importante, utilizar el entorno completo de aplicativos de Google, ¿sí? Hay que darnos la oportunidad de avanzar hasta el punto más lejano al que podamos llegar en la automatización. ¿Cuál sería el punto más lejano en una negociación? Pues que el cliente firme
de forma automática desde su correo el contrato, ¿cierto? Ese podría llegar a ser el punto más lejano desde la intervención para la automatización. Pero en cada una de esas fases o puntos o pasos, pues también va a haber diferentes interacciones entre aplicaciones. Entonces aquí lo que buscamos es entender que todas se pueden hablar. Yo puedo hoy generar una cotización en PDF con toda la información que me almaceno en una hoja de cálculo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hace esa solución? Llama estratégicamente unos campos específicos de la hoja de cálculo, los plasma en el formato del documento de la presentación y descargo ese documento, esa presentación en formato PDF. Entonces, fíjense que esa integración es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Pues porque nos va a ir em, brindando un mayor alcance en el punto de automatización, ¿cierto? Nos va a dar la posibilidad de llegar más lejos en ese proceso de automatización de las actividades. Y definitivamente, en ese proceso de priorización, cuando empezamos a pensar cómo sofisticar el negocio, es crítico poder empezar por las tareas repetitivas, ¿cierto? Las que más tiempo nos están quitando en el día y que básicamente no tienen ningún tipo de complejidad en su realización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digitar las ventas que se han realizado a mano en el negocio, ¿sí? O con talonarios. Digitar las ventas en el sistema de información. Eso es hoy una tarea repetitiva que nos quita mucho tiempo, porque tengo que mirar la hoja y poner el nombre del cliente, tengo que mirar la hoja, perdón, y poner el producto que le vendí, mirar la hoja y poner la cantidad. Hoy, el mismo entorno de Google ya está teniendo estas soluciones de reconocimiento de ese tipo de imágenes, ¿cierto? De que por acá David nos preguntaba, creo que antes, si Excel servía como herramienta. Sí, claro. Efectivamente, pensar hoy cuáles son las herramientas que estamos utilizando en esos procesos, pero que también nos están representando una tarea repetitiva, ¿sí? Y es diligenciar un formulario o diligenciar un documento en Excel todos los días en donde me doy cuenta que me estoy demorando 1 o 2 horas en hacerlo. Por ejemplo, el registro del inventario, ¿cierto? Son tareas manuales repetitivas que puedan, en cierta forma, ser más susceptibles de la automatización. Entonces es ahí cuando el entorno de AppSheet, digamos que entiende bien esas necesidades y se piensa, y esto digamos que es una herramienta que sigue en desarrollo. De hecho, lo conversábamos ayer con alguna empresa experta en estos temas que trabajan con Salesforce y nos decían, oiga, es que esto va tan rápido que las compañías, independientemente de la que hablemos, van desplegando o van publicando las soluciones a veces incompletas o a veces con algunos errores, ¿cierto? Por el afán de estar, digamos que ahí a la vanguardia y estar ahí como al pie del cañón todo el tiempo, lanzando y lanzando mejoras. Entonces, en ese proceso, ¿cierto? Cuando Google pensaba en AppSheet y decía, yo cómo definitivamente puedo darle esa posibilidad a que una persona que no sepa programar pueda crear una aplicación a la medida de su negocio, fue cuando definitivamente la inteligencia artificial empezó a cobrar un papel fundamental, ¿no? Y es que AppSheet nos da dos posibilidades, de hecho nos da tres posibilidades para poder empezar a desarrollar un aplicativo. Lo primero es empezar desde cero, ¿cierto? Y eso puede ser una opción tal vez cuando ya le tengamos más el tiro a través de los laboratorios a la herramienta. Pero sí o sí, lo que podríamos estar empezando a hacer, de hecho, hasta inmediatamente después de esta sesión, es usar plantillas profesionales, ¿sí? En AppSheet, Google tomó la decisión de decir, vamos a construir algunas plantillas pro forma o prediseñadas para que sobre esas nuestros clientes puedan meterle mano y se ahorren mucho tiempo en la conceptualización de la aplicación.
vamos a ver ese directorio de las plantillas profesionales y vamos a explorar alguna de ellas para que ustedes se den cuenta que uno arranca definitivamente en un 60 o en un 70% de avance en la implementación de esa aplicación. Entonces, ok, necesito una de control de inventarios, pero ¿y qué se debe tener en cuenta para crear una aplicación de control de inventarios? Pues ahí nos van a dar una que se llama aplicación de control de inventarios, que está a un 60%, que nos registra los productos, la información necesaria del producto, el registro fotográfico del producto y nos da una funcionalidad que permite controlar el estado de las entradas y las salidas del inventario con un tablero de reporte del estado actual de ese inventario. Entonces, fíjense que hablamos de plantillas profesionales prediseñadas para que nos ahorre el tiempo en esa construcción. O nos da una tercera opción, que es muy interesante, que hoy al final no está siendo, eh, digamos que, tan experta en ese desarrollo de los aplicativos, pero que está cumpliendo su función. Y es que nosotros a través de un prompt, yo creo que aquí ya todos tenemos el conocimiento de lo que es un prompt, ¿cierto? De una barra de texto en donde nosotros colocamos una necesidad específica. La herramienta con esa información va a tratar de configurar un aplicativo según esa necesidad. Entonces, a través de un sistema conversacional, a través de un chat, vamos a poderle decir con nuestro lenguaje natural: señor AppSheet, necesito una aplicación que me ayude a llevar el registro de entradas y salidas de mis colaboradores en la oficina. Y él, con esa información, va a tratar de construir el entorno completo de la aplicación, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando usamos esa tercera opción, pues la IA hoy tiene ya la capacidad de construir la estructura, ¿cierto? Las bases de datos, la información, cómo van a interactuar, cómo hace la interacción entre estas bases de datos y cómo se va a comunicar con el entorno de uso, ¿cierto? El aplicativo en su desarrollo frontal y cuáles son esas funcionalidades básicas que debe tener ese aplicativo. ¿Sí? Entonces, debe sumar, debe restar, debe sacar el promedio, debe descontar. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí ya la IA está tomando de entrada una posición crucial en la configuración de estos aplicativos. Lo segundo es que la posibilidad de AppSheet, y yo creo que una de las grandes ventajas que tiene AppSheet es que es una solución múltiple de múltiple dispositivo. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder utilizar la misma aplicación y la configuración de sus elementos, de su diseño, están pensados para que la experiencia sea igual, o yo creería que hasta mejor, desde un dispositivo móvil más que desde un computador. ¿Sí? Y entonces eso, al conectarse con un equipo, al permitirnos acceder a la cámara, por ejemplo, del celular, pues al final nos va a permitir diversificar en las fuentes de datos. Eso es muy importante, ¿sí? Porque ya no se trata solamente de gestionar información en texto, en cadenas de texto, sino también tener la posibilidad de procesar información en formato de imágenes o en formato de gráficos, ¿cierto? Hasta hay aplicaciones que hoy, dependiendo si uno le carga la base de datos de la codificación de las barras, de los códigos de barras, puede trabajar un entorno de lectura de código de barras o fíjense que también conectándose con las funcionalidades de Google Maps, funcionalidades de geolocalización automática. Entonces fíjense que ahí nosotros complejizamos un poco las fuentes de datos. Ya no solamente hablamos de texto, sino que vamos a empezar a hablar en una interacción de un aplicativo multiformato. Imágenes, caracteres, textos, geolocalizaciones, entre otros. Entonces, cuando tenemos en cuenta, ¿cierto? Esa posibilidad que hoy AppSheet nos da en la captura de las diferentes fuentes de datos. Aquí, ¿qué le pasó a esta la trabajo? Un segundito que otra vez se volvió. No, pero ahora vamos a sentarlo por aquí. Compartirlo otra vez. Listo. A ver si me pasa eso. Además de eso, fíjense que yo creo que aquí varios, lo hemos hablado en sesiones anteriores, trabajan con el entorno de Microsoft, ¿cierto? 365 puede ser. Pues fíjense que Google dentro de AppSheet también tiene concebida
las posibilidades o las funcionalidades de crear flujos automatizados, ¿cierto? Entonces, tal cual, cuando hablamos de un flujo automatizado, pues hablamos de la configuración de una serie de instrucciones que le damos a la máquina para que ejecute tareas de forma automática programadas, ¿cierto? Entonces yo puedo decirle, venga, es que yo necesito que le envíe la cotización a aquellos clientes registrados en mi aplicativo después del día de ayer a mediodía con la información y en el formato que yo he configurado en presentaciones y con la información de la hoja de cálculo y se los envié por correo electrónico en un adjunto, ¿cierto? Entonces yo hoy podría dar esa instrucción en la herramienta y a esa configuración de esas instrucciones, pues es lo que llamamos la configuración de los flujos de trabajo automatizado, ¿cierto? Allí va a haber algunos elementos claves en la configuración, por ejemplo, los disparadores, ¿cierto? Los disparadores son aquellos elementos que bajo una lógica, bajo la identificación del cumplimiento de unas condiciones específicas, activa una acción. Entonces, fíjense que en el ejemplo anterior, ¿qué tenía que ocurrir? Que fuera medianoche, que los registros de la hoja de cálculo en su fecha de registro fueran iguales o superiores al día anterior y que tuviera un formato ya preconfigurado de cotización para actualizar la información en la cotización. Tenían que cumplirse esas tres condiciones para que el sistema dijera, ok, envío de forma automática a medianoche es los correos de forma automatizada y personalizada. Entonces lo envío con el nombre de ese cliente y al correo de ese cliente, con la información de los productos o la cotización de la cual eh, pues tuvo interés ese cliente en específico, ¿no? Entonces acá hablamos de unas posibilidades de automatización avanzada, ¿cierto? De poder darle un flujo lógico a las acciones a través de disparadores. Y finalmente, hablamos, y esto es una de las bondades grandes que yo sí que quisiera, queridas empresarias, empresarios, que ustedes aprovecharan al máximo, y es que una sola configuración de una sola aplicación o de un solo aplicativo pensado para un proceso en específico, se va a desplegar de forma, digamos que ajustada al entorno del computador, al entorno de la tablet y al entorno del celular. Esa es como una de las grandes fortalezas de AppSheet, porque si nosotros normalmente hablamos, por ejemplo, de la configuración de un sitio web, que lo hacemos, yo les he contado un poco como agencia, pues ahí uno tiene que entrar a configurar aparte cada uno de sus entornos, ¿cierto? Cómo va a interactuar desde el celular, cómo va a interactuar desde el computador. En este caso, es un entorno que está también pensado en la distribución de los elementos, de los iconos, de los botones, que garantiza la experiencia del usuario independiente del dispositivo en que estemos trabajando. De hecho, también cuando hablamos de la conexión del entorno de Google Workspace de forma nativa, pues fíjense que eso significa que vamos a poder utilizar las herramientas fuera de línea, ¿cierto? Lo que se llama en inglés un modo offline. ¿Qué significa eso? Que no nos va a limitar en el trabajo no tener una conexión a Internet. Y eso es otra de las grandes ventajas de esta solución. Si ustedes van por fuera a cotizar una aplicación, no sé, pero hay una muy famosa que nos piden mucho y es que yo necesito tener un seguimiento de las rutas que están teniendo cada uno de los vendedores, ¿cierto? Entonces, si visita a un cliente y le surte, necesito que en ese mismo momento él me transmita la información del pedido que le está haciendo a ese cliente en terreno. Puede que él tenga conexión, puede que no. El entorno de AppSheet nos da la posibilidad de trabajar en local, ¿cierto? De trabajar sin conexión, de modo offline o de forma nativa en el dispositivo y guardar la información de forma preliminar para cuando tenga conexión a Internet en mi casa o en donde haya una red estable, él, ese trabajo que ha hecho sin conexión lo pueda transmitir ya al sistema directamente y pueda actualizar la información. Entonces, fíjense que esas dos características de una plataforma que se comporta igual o similar
en los diferentes dispositivos con o sin internet, pues también lo convierte en una funcionalidad clave para el negocio. Entonces allí lo que hay que resaltar de todas esas funcionalidades que hoy tenemos con AppSheet es que nosotros no necesitamos conocimientos técnicos avanzados. Eso no significa, queridos empresarios y empresarias, que no necesitemos conocimientos. Y lo ideal sería, ojalá fueran ustedes bien inquietos y los invitamos a eso, es a empezar a ver videos, a empezar a documentarse, a entender un poco qué es lo que pasa en el entorno de AppSheet. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a los laboratorios, pues lleguemos con algunas herramientas o con algunos conocimientos básicos claros y que eso nos permita en esas intervenciones avanzar a un ritmo más rápido, ¿no? Los vamos a esperar a todos, desde el que está en serio y no ha visto ni un solo video, hasta el que fue juicioso y se documentó un poco de lo que íbamos a revisar, a trabajar en esa sesión. Pero aquí definitivamente la invitación es a que pues saquemos un tiempo, sobre todo cuando tengamos activa la licencia. Ahí también quiero invitarlos a que prioricemos ese proceso, activemos rápido el dominio o demos las credenciales rápido del dominio para configurar y que puedan ustedes entrar a utilizar directamente ese entorno de Google. Cuando todos estén totalmente activos, nosotros vamos a empezar a enviarles correos a ese mismo mail. Correos informativos. Mira, te presento Whisk y te vamos a poner un resumen pequeñito. Whisk hace esto, esto y esto. Puedes activarlo en el siguiente link ingresando con las credenciales de tu correo corporativo. ¿Listo? Entonces también nosotros les vamos a apoyar en este tiempo con algunos envíos de información interesante para que ustedes se documenten. Ah, venga, ya la utilicé, ya sé cómo funciona. Uy, me acuerdo que Notebook LM, Eric lo utilizó en una de las sesiones, pero también me mandaron un correo en donde había un video con un instructivo de cómo utilizarlo. Entonces, fíjense que todo eso hace parte del proceso de adopción tecnológica. Definitivamente no va a ser fácil que en una sesión, en 2 o en 3 presenciales de media jornada, una jornada completa, pues aprendamos todo 100%. Entonces la invitación es a que lleguemos a esa sesión ya con algún conocimiento previo, con algún manejo previo de las herramientas, para cuando entremos en esos retos, ¿cierto? De implementación paso a paso, pues podamos sacarle el mayor provecho y sea más fácil. Entonces, para tener en cuenta, ¿cierto? Algunas de las posibilidades después de que hemos entrado a configurar un aplicativo a la medida de forma sencilla o en un primer nivel. Fíjense que hacia adelante, si quisiéramos nosotros empezar a implementar herramientas más sofisticadas del entorno de Google, podríamos conectarlo directamente a AppSheet, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a tocar un poquito de lo que es Firebase. Firebase ya es un entorno de desarrollo un poco más complejo que el mismo Google AppSheet, ¿cierto? Porque ya en Firebase, pues, ya la maquetación, la estructura, la complejidad de las soluciones que podemos implementar, pues es mayor, ¿sí? Y allí también tenemos activa esa posibilidad de que la inteligencia artificial de Google nos asista en la construcción de esas aplicaciones sofisticadas, ¿cierto? Entonces allí, pues, en el proceso de desarrollo, vamos a tener casi que un proceso de asistencia y de sugerencia inteligente. Vamos a ir evolucionando, pivoteando ese desarrollo ya más complejo de un aplicativo más robusto. ¿Mm? Es en un segundo nivel. En un segundo nivel también, ¿qué vamos a poder hacer? Entonces, digamos que para que no perdamos esa visión de hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? El último punto que podríamos llegar a optimizar. Podemos implementar sistemas de reconocimiento óptico de documentos. ¿Eso qué significa? Que desde la imagen, desde una foto, desde la captura de una factura, de un PDF, de un documento escrito, esta herramienta, el OCR avanzado, puede hacer la lectura del contenido que hay en esa documentación. Y eso también es clave, ¿cierto? Yo poder, no sé, ya ni siquiera o tener que obviar ese proceso de digitar a mano la información de cada una de esas facturas manuales que por algún otro motivo hicimos, sino que el proceso sea tan simple de coger mi celular, tomarle una foto a esa factura y que el sistema por sí solo, con ese sistema de OCR, pueda jalar los datos que identifica ese documento
y almacenarlos en las bases de datos en los campos específicos que le corresponden. Entonces ahí básicamente es un proceso, eso se llama inteligencia de documentos, ¿cierto? Que haya un proceso de registro documental automatizado, en este caso a través de imágenes. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué pasa? Digamos que teóricamente hablamos de un proceso de utilizar un documento con información no estructurada, ¿cierto? Una imagen pues no tiene claro que esta es la fecha, que esta es el precio, que esta es la descripción del producto. Y con ese sistema de OCR poder pasar y organizar la información o convertir esa información en datos estructurados. ¿Sí? Es sacar de esa imagen la información y organizarla en bases de datos. Entonces pasamos de una fuente de datos desestructurada, no estructurada, a convertirla en una fuente de datos estructurada. Y finalmente lo que hablábamos, que es un casi que cuarto nivel, ¿sí? En este proceso, y lo que uno esperaría que a través de los años, y ojalá meses, pero pues sabemos que es un reto grande, a través de los meses o los años, podamos nosotros empezar a implementar modelos predictivos de el banco del Agent Space o el espacio de agentes de Google, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí, cuando hablamos de modelos predictivos o de aprendizaje automático integrado, es traer ya sistemas que han sido entrenados para ejecutar una acción específica. Por ejemplo, podemos traer un modelo que ya venga entrenado para mantener o sostener una conversación telefónica con un cliente, ¿sí? Y yo puedo decirle a Google en su marketplace, ¿cierto? En su gran tienda de agentes, oiga, quiero comprarle ese agente porque quiero integrarlo con mi AppSheet para que cuando yo cambie el estado de un cliente de no contactado a contactar, el sistema active ese modelo predictivo, haga la llamada telefónica y haga el acercamiento con ese prospecto de cliente, ¿sí? Eso ya es un cuarto nivel, que es lo que uno esperaría ocurra con el tiempo en estos procesos de sofisticación, ¿no? Ya no solamente una aplicación funcional que me permite interactuar en un solo entorno con toda la información y organizarlo, no solamente poderle cargar información en diferentes formatos y que el sistema las procese solo, sino que también haya hoy agentes o sistemas de razonamiento que ejecuten tareas en automático, simplemente dándose cuenta de que esos disparadores se activan y que ya entramos a robotizar algunos procesos. Entonces, fíjense que son como un poco las capas en las que hoy deberíamos ir pensando esos procesos de sofisticación de menos a más. ¿Cómo crear entonces una aplicación desde cero en AppSheets? Pues fíjense que aquí lo resumimos en 3 pasos, que esperemos en los laboratorios pueda hacer de esa misma forma, ¿cierto? A la mayor brevedad posible, pero que definitivamente, como hacíamos el sondeo al comienzo de la sesión, pues merece entender cuál es el proceso también en el desarrollo de un aplicativo. Entonces, fíjense que lo primero es entender cuál es el punto de partida, ¿sí? Entonces, yo quiero arrancar con una aplicación en blanco, quiero arrancar con una plantilla prediseñada de Google, quiero trabajar con los datos que ya tengo en una hoja existente, la hoja de cálculo, o quiero crear una nueva base de datos, ¿cierto? O simplemente quiero arrancar diciéndole a la inteligencia artificial, oiga, estoy pensando en esto, ayúdame a empezar a estructurar esta aplicación, ¿sí? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Sí? El punto de partida sobre todo se refiere a pensar cuál es el proceso que queremos empezar a automatizar, el que vamos a priorizar, el que mayor incidencia puede tener en el beneficio del negocio. Luego de que tenemos claro el proceso y cuál va a ser la vía más rápida para iniciar esa implementación, fíjense que llegamos a una segunda fase de personalización y configuración, ¿sí? Y ahí, ¿qué vamos a poder, digamos que explorar? ¿Qué vamos a poder hacer? Pues vamos a empezar a definir, ok, cuáles son las reglas de negocio, qué información yo voy a solicitar, qué cálculos personalizados necesito realizar, cuáles van a ser los flujos de trabajo. Pero también en la personalización es de qué color va a ser la aplicación, de qué color van a ser los logos o los iconos, ¿cierto? O los botones.
Como en ese segundo punto pienso en cómo voy a personalizar la interfaz visual. Todo esto, y ya lo vamos a hacer en un momento, sin tener que ponerme allá, ok, el código X del rosado es asterisco o hashtag 322526 y entonces necesito que me inserte esto en los botones tales, pero todo es del código de programación. Aquí lo vamos a hacer, ese proceso de personalización y configuración en un entorno de programación sin código. ¿Mm? Y finalmente, ya cuando hemos nosotros configurado y personalizado ese aplicativo, ahí sí nos vamos a la publicación, ¿cierto? Todo lo que hacemos es una primera publicación, un despliegue en los dispositivos que queremos utilizar en la empresa y empezar a monitorear su uso y su rendimiento, ¿cierto? Aquí también hay algo muy interesante que se los quiero adelantar de una vez. Y como cualquier proceso de diseño, pues va a haber ciertas frustraciones en el camino. Ay, Eric, es que no me funciona, es que no me quiere guardar la información, es que no me quiere enviar el correo electrónico, ¿sí? Y ahí hay que tener mucha paciencia, porque pues los muy duros las personas que de entrada configuran un flujo completo de 0 a 100 sin ningún tipo de novedad, ¿no? Sin ningún tipo de impedimento. Entonces, cuando nosotros publicamos, todavía no ha terminado el proceso de diseño. ¿Por qué? Porque necesitamos que entender en el uso del día a día cómo le está yendo a nuestros colaboradores o a nosotros mismos en la gestión de esa herramienta, ¿sí? Hay una opción muy bonita en AppSheet que se llama enviarle feedback al dueño de esta aplicación. Usémoslo. Nosotros podemos ver una lista, oiga, es que no está pasando esto, es que no está guardando la información, es que en la vista de celulares no funciona bien, o es que el botón no es el indicado, o es que el color se ve transparente, bueno, infinidad de cosas que pueden ocurrir en esa configuración. La idea es que nos puedan compartir ese feedback a través de la opción del aplicativo para que nosotros podamos meterle mano, ¿cierto? Y ir evolucionando, ir construyendo esa aplicación a la medida. Nos vamos a ir un poco ya a la parte práctica, ¿cierto? De lo que representa el entorno de AppSheets. Por aquí voy a compartirles pantalla. Por favor, me confirman ya cuando estén viendo mi navegador. Alguien por el chat, una manito arriba, que me confirmen si ya ven el cambio de pantalla. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense que aquí estamos ya dentro del entorno de Google Apps Sheet, ¿no? ¿Cómo ingresamos a ese entorno? Simplemente ponemos en nuestro navegador www.app, como de aplicación app, sheet, ¿cierto? shet.co.com. ¿Mm? Este es el link que nos va a llevar directamente al aplicativo de construcción de Google. Aquí básicamente el entorno está configurado en inglés. Lo primero que también les podríamos sugerir es que empecemos a traducir la página. A veces las traducciones no son directamente lo que estamos buscando, pero pues es una posibilidad para poder visualizar mejor la información. Yo lo tenía por aquí en alemán, vamos a cambiarlo a español. Listo. Traducir. Perfecto. Entonces fíjense que pues es un entorno muy sencillo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la forma en que Google normalmente trata de construir sus soluciones, ¿cierto? Es que haya la menor cantidad de información, la menor cantidad de botones, la menor cantidad de opciones, ¿sí? Que puedan llegar a confundir o a complejizar esa configuración. Lo primero que vemos aquí a mano izquierda es un botón que se llama crear, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a poder iniciar la construcción de ese aplicativo en la empresa. Si le damos clic en crear, fíjense que nos va a preguntar, ¿qué quiere crear? ¿Una base de datos? Que es como tal el repositorio en donde vamos a poner la información. Miren que uno como base de datos fácilmente puede utilizar una hoja de cálculo, de hecho importada hasta del mismo Excel. Entonces, cuando ustedes vean la palabra base de datos o la frase base de datos, no se me paniquen, ¿sí? Yo sé que es un término usado y que complejiza un poco,
estas soluciones, estas herramientas de diseño. Pero básicamente fíjense que una base de datos puede ser exactamente una hoja de Excel. Y las aplicaciones que vamos a construir son básicamente de ese tamaño. Una hoja que tiene muchas columnas, muchas filas y que compone información específica. Esa es la base de datos que vamos a poder utilizar. También tenemos la opción de crear aplicaciones. Y fíjense que hablábamos un poco en la presentación. ¿Qué opciones tengo para crear? Entonces me dice por acá, una aplicación en blanco. Entonces ya cuando somos un poquito más duchos en la herramienta decimos, no, yo quiero arrancar en blanco porque yo quiero conectar de forma manual las bases de datos y quiero empezar a configurar los flujos a la medida. La segunda, que es la más opcional y la que vamos a utilizar en los laboratorios, es empezar con una plantilla, ¿sí? Con una plantilla que pues nos adelante un poco el trabajo, un 60, un 70%, ¿sí? Ya vamos a ver un poco ese repositorio de plantillas que tenemos disponibles. Podemos, y esta es una funcionalidad muy linda de Google, y es que nos propone, oiga, si usted ya tiene un documento en la nube, ¿cierto? Un documento, una hoja de cálculo, un documento en Word, una presentación, lo que usted quiera, usted me puede decir, Qué pena, yo oigo la señal entrecortada. ¿A todos les pasa? que ¿me escuchan bien ahí? No, aquí Sí, yo te estoy oyendo perfecto. yo Yo también también. escucho perfecto. Ah, bueno, súper, súper, sí. Me preocupé, muchas gracias por el aporte de todos. En dado caso, gracias Matilde, también nos dice que nos escucha bien. Sí, Diana, adelante, nos levantaste la manito. Sí, te quería preguntar, estás hablando de que si uno tiene, digamos, no sé, o sea, yo uso cosas tengo como la información ay, se me fue ahorita, en Una hoja de Google cálculo en Drive, Excel. Ah, en ok, el la tienes Drive. en Drive. Ujú. Sí, yo podría exportar toda esa información hacia allá. Sí, exactamente. Muchas gracias, Diana, por tu participación. Eso es. Si nosotros tenemos un documento en Drive, podemos usar esta opción de comience con los datos existentes y le digo, yo necesito que usted se piense o trate de estructurar un aplicativo con este documento que yo tengo aquí. Puede ser un documento en el que yo esté haciéndole el seguimiento a un proceso de producción, ¿sí? Puede ser un documento en Excel en el cual yo tenga muchas cotizaciones o que tenga muchas fichas técnicas de los productos, ¿sí? Entonces yo le digo, trate usted de identificar la información que está en este archivo en el Drive y ármese intuitivamente una aplicación. O sea, con la información que usted ve ahí, ¿usted cómo me propondría construir un aplicativo para gestionar esa información? ¿Sí? Entonces, esa opción también es bien interesante, sobre todo cuando hemos sido muy juiciosos y hemos garantizado una correcta codificación de la información, ¿cierto? Lo que llamamos los procesos de etiquetado. Los procesos de etiquetado son fundamentales para que este tipo de soluciones con asistencia artificial funcionen bien. Entre más coherencia haya en la organización de la información, mucho más acercado va a ser el desarrollo del aplicativo a lo que necesitamos. Cosas que no podemos hacer, que no pueden ocurrir y que hacemos en un primer proceso de depuración de estas fuentes de datos. Por ejemplo, celdas combinadas, fatal. Cuando uno combina celdas, pues ya no hay una configuración jerárquica de filas y columnas una a una, y entonces empieza a darle esa confusión a cómo relacionar esos datos en la tabla de datos, ¿no? ¿Qué otras cosas nos pueden complejizar? Que los datos estén mal, digamos que digitados o mal configurados, ¿sí? Entonces a veces puede que hayan campos en error o hayan fórmulas que no estén bien codificadas o hayan formación errada también, que digamos género masculino y femenino, pero después me ponen números 1, 5, 2, 3, 4 sin una codificación específica, pues eso al final lo que le va a causar a la herramienta es que no genere un buen resultado, ¿cierto? Entonces aquí es clave utilizar esta opción, sobre todo cuando tenemos unas fuentes de datos muy bien depuradas, organizadas y categorizadas. Y finalmente tenemos la creación de una aplicación desde cero, pero con inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces fíjense que esa opción, pues simplemente va a ser, y vamos a iniciar por ahí,
Aquí nos da algunas condiciones del servicio. Le decimos que aceptamos las condiciones y continuamos. Va a ser básicamente un chat, ¿sí? Muy similar a Gemini, muy similar a ChatGPT, en donde nosotros lo que vamos a hacer, vamos a traducir por aquí esta página para que visualicemos mejor la información. Lo que vamos a hacer es describirle una idea o un proceso de la aplicación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos unos ejemplos. Vamos a trabajar ahorita con los ejemplos. Nos plantea un primer ejemplo en donde el prompt o en donde la descripción es la siguiente. Crea una aplicación para la gestión eficiente de inventarios adecuada para grandes empresas. Podría incluir funciones como escaneo de códigos de barras, seguimiento de inventario en tiempo real, alertas de reposición, gestión de proveedores y análisis. ¿Sí? Ese podría ser un ejemplo. Uno segundo, inspector de instalaciones. Esta funciona mucho aquí en Bogotá particularmente. Hay muchas empresas de mantenimiento de ascensores. Y se los digo de verdad que he visto clientes que han llegado luego de haber invertido 80 y 100 millones de pesos en un desarrollo propio de una aplicación que pudieron haber hecho en Apps, ¿sí? Normalmente son aplicaciones de seguimiento, ¿cierto? De monitoreo y documentación de la intervención de la asistencia técnica o el soporte que prestaron a un edificio específico. Entonces es una aplicación centrada en las inspecciones y el mantenimiento de instalaciones para equipos de, digamos aquí, ascensores. Una aplicación que puede ofrecer herramientas para programar las visitas, para realizar o documentar las inspecciones, pero también para dar seguimiento. Bueno, y le hice la visita la semana siguiente, ¿y qué pasó? O el cliente me puede reportar una novedad después de la visita. Digamos que ahí también hay la posibilidad de configurarlo. Y finalmente tenemos un tercer ejemplo, perdón, de gestión del cumplimiento legal, ¿cierto? Entonces, una aplicación que me ayuda a gestionar los contratos y documentos legales de la empresa, ¿sí? Realizar un seguimiento, el cumplimiento de los requisitos normativos y atender a consultas e investigaciones legales. Este es un nivel un poco más sofisticado de la aplicación. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos integrando agentes de razonamiento, ¿sí? Entonces, posiblemente yo podría, además de generar un documento, de procesar la firma del documento, pues también yo podría conectarlo con agentes que hagan algún tipo de procesamiento, ¿sí? Entonces, toma el rol de un abogado, me traigo un agente de un abogado que diga, bueno, en la cláusula penal o en la cláusula de, no sé, de seguridad de la información, ¿qué posibilidades de mejora ve usted? ¿Qué riesgos puede haber para el negocio? ¿Cierto? Puede ser una aplicación que le puede servir mucho a, a ese tipo de agencias o de firmas especializadas en asesoría legal. Entonces, fíjense que son tres escenarios que simplemente a través de un prompt yo podría darle una indicación a la herramienta para que la generara. Aquí también les quiero pedir, queridos empresarios, mucha paciencia. ¿Por qué? Pues porque esto no es producto terminado, ¿no? Lo que hablábamos un poco, que les comentábamos en esa visión en transversal de las herramientas, pues no hemos llegado a ese nivel en donde yo digo, Gemini, no sé, haz una silla. No somos como, no estamos en un punto de desarrollo tecnológico en donde esto esté 100% em, pulido y esté 100% entrenado para captarnos la idea de entrada, ¿sí? Muchas gracias, Mauricio, nos escribe en el chat. Ya tengo en la cabeza 4 aplicaciones por desarrollar. Me gustaría que me contaras alguna de esas, Mauricio, en detalle, como qué te imaginas tú que podamos hacer como ejemplo aquí en el prompt. Y aprovechemos ahí también que la tienes en texto, hasta para copiarla y pegarla directamente en este espacio. Bueno, dale, de una, si quieres abre Mauricio el micrófono y nos cuentas una brevemente para hacer el ejercicio. Hola, Eric, ¿cómo estás? A todos, buenos días, buenas tardes. Un gusto, muchas gracias. Sí, digamos que nosotros somos empresa de aseo, o sea, de facilities, aseo, mantenimiento y reparaciones locativas. Nosotros actualmente tenemos una aplicación que está desarrollada en Argentina para hacerle seguimiento a las visitas de supervisión, algo así como los inspectores de instalación que usted acaba de leer, ¿sí? Pero estoy tratando por todos los medios para que ellos mismos me desarrollen la programación de turnos, es una, eh, todo el proceso de servicio al cliente y la programación de turnos.
¿sí? Que está ligada con la que le acabo de decir. Entonces, yo estoy pagando, digamos que una mensualidad en dólares para un tema muy básico, porque yo sé que es básico, ¿sí? Seguramente con esos temas, pues podemos empezar a desarrollar. Todo esto ya está mapeado, porque para yo hacer la aplicación con Argentina, eh, con ingenieros de Argentina y empresas de Argentina, pues tuve que mapear mi proceso. Entonces, ese desarrollo está mapeado claramente en blanco y negro. Seguramente hay que estructurarlo mucho mejor para empezar a hacer esta clase de cosas. Eso es. Súper, muchas gracias, Mauricio. Pues creo que esta está muy centrada en lo que nos pides. Digamos que por temas de tiempo y demás, vamos a utilizar este prompt sugerido. Eh, Este también es otro secreto dentro del diseño de Gemini, y es que en inglés los resultados pueden ser mejores, ¿no? Aún siguen siendo mejores, porque el proceso de entrenamiento profundo lo han hecho en inglés, ¿sí? Entonces puede que nos funcione mucho más. Vamos a quitarle algunas funcionalidades, por ejemplo, le vamos a quitar la integración con dispositivos que tengan Internet de las cosas, ¿cierto? Como que se pueda conectar con diferentes dispositivos o equipos y que les traiga información de esos equipos. Vamos a quitar esa capacidad. Entonces, para programar, vamos a dejarlo hasta programar. Mm, Generar reportes, lo vamos a dejar. Lo vamos a hacer. Para programarlo, generar reportes y monitorear el equipo, el desarrollo del equipo de trabajo. ¿Sí? Yo que les sugeriría, pues pasémonos esto a un Gemini. Ahí están viendo, es que quiero garantizar que estén viendo la misma. Ah, sí, 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 hay que ver. Ahí están viendo la pantalla en negro, entonces lo que yo le puedo decir es, en una nueva conversación, toma este prompt para desarrollar una app en AppSheet. Fíjense cómo el nivel de complejidad que tenemos en el desarrollo de la aplicación, ¿no? Todo el lenguaje natural de programación, de servicios de limpieza toma este prompt para desarrollar una aplicación en AppSheet de programación de servicios de limpieza, dos puntos, y le pego la información que me generó aquí de forma sugerida la herramienta, y le digo, sabía que me iba a pasar eso. Vamos a modificarlo aquí. Y le digo, mejora la entrada para que las funcionalidades de la aplicación sean intuitivas y con información organizada. Recuerda generar el resultado en inglés. Listo. Vamos a actualizarlo el prompt así. Vamos a ver qué resultado nos bota la inteligencia. Chan, chan, chan. Aquí me mandó como un documento. Listo. Esta es una descripción mucho más técnica. Digamos que aquí la herramienta es como el levantamiento del requerimiento. Porque fíjense, uno lo dejó en inglés y está muy bien, pero dos, le está entregando de forma intuitiva, en un paso a paso, la composición de la aplicación. Le da el objetivo. Él ya en la conversación identifica cuáles son los módulos dentro de la aplicación, ¿cierto? Los módulos principales, también cuáles son las funcionalidades. Fíjense que acá hay una descripción mucho más robusta de lo que debería tener esa aplicación, ¿no? Listo. Aquí vamos a chan, chan, simplemente pedirle un resumen. Genera un resumen corto para colocar en la
barra de texto. Entonces le vamos a pedir que lo que debería pasar es que nosotros deberíamos entregarle toda esa información, pero básicamente, pues puede que no la tome o puede que no. ¿Sí? Entonces vamos a tomarle, por ejemplo, parcialmente esos dos primeros puntos, el 1 y el 2. Vamos a bajar, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Vamos a ver si nos lo identifica, ¿no? Entonces aquí fíjense que pues el ejercicio que uno hace es empezar a jugar y a apoyarse con la misma herramienta de Gemini. Entonces acá vamos a sumarle esa información. Sabía que esto iba a ocurrir. Fíjense que para esos prompts hay un límite máximo de caracteres permitidos en este campo, que son 3000. Entonces, por eso es que uno debería, ¿cierto?, darle la instrucción desde el inicio, aquí yo no lo hice, de que lo generara en máximo 3000 caracteres, ¿sí? Entonces, aquí vamos a quitarle el canvas. Esa funcionalidad de canvas que teníamos aquí ahorita es para darle la instrucción a la IA de que genere documentos, de que va a construir algo, ¿cierto? ¿Qué puede construir? Esta es la opción del Canva. Puede construir una página web con esa información que genera, infografía, cuestionarios, tarjetas, resúmenes de audio, muy similar a Notebook LM, por eso es que la desactivo, porque al final, pues yo no quiero que él vaya a crearme un archivo gigantesco o una página web, ese tipo de elementos, sino que solamente en texto me traiga un resumen. Entonces, haz una descripción corta que no supere los 3000 caracteres, incluyendo los espacios, para colocar en el campo de texto de instrucciones para App Sheets. Vamos a ver si nos lo genera. Listo. Entonces acá. Este puede ser una explicación, digamos que un poco más acertada, ¿no? Vamos a pedir simplemente que no la traduzca. Eso lo vamos a hacer en el Translate, no tenemos que usar la IA para eso. La idea es que se la podamos poner en inglés. La vamos a copiar y la vamos a alimentar en este campo del prompt, ¿no? De las instrucciones por aquí que le damos a la herramienta. Ahí ya la tenemos totalmente en inglés. Fíjense que máximo 3000 caracteres y como si fuera una conversación normal con la IA, le vamos a dar procesar. Allí el sistema va a empezar a leer la información y antes de desplegarnos la aplicación, nos va a dar una explicación del razonamiento que él tuvo con respecto a la creación del aplicativo. Fíjense que lo primero que hace, y eso es muy chévere, es que le pone un nombre, ¿no? El nombre que le pone a la aplicación se llama Facility Flow, ¿cierto? Entonces, a esa aplicación nos sugiere que va a utilizar o va a crear, cuando nosotros usamos la herramienta de IA, él solito crea las fuentes de los datos. ¿Qué son las fuentes de los datos? Las tablas de datos, ¿cierto? Digamos que uno, para jugar en ese aplicativo, necesita en donde alojar la información y que esas tablas entre ellas mismas se puedan hablar. Acá hay un componente que es fundamental y que lo vamos a ver en los laboratorios y son las llaves. Cada registro en cada tabla que nosotros desarrollemos debe tener una llave. Una llave es un código alfanumérico único para esa línea de registro. Y con esa llave podemos nosotros conectar ese relacionamiento, ¿cierto?, entre cada una de esas tablas para que yo pueda montar procesos que consuman datos de cada una de esas tablas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, les sugiero que creemos una tabla que solamente se llame inspecciones, ¿sí? O sea, seguramente en el ejemplo, el registro de una inspección que el operario está haciendo en campo. Entonces, ahí, ¿qué le está pidiendo? Fíjense que él nos nombra la información que le va a pedir en esa inspección. Va a generar un ID de la inspección, va a generar un ID de activo, que es la llave, va a generar la fecha. Entonces,
esa fecha seguramente nos lo va a proponer que en forma automática pongamos la fecha y hora del momento del registro. Y él alimenta esa información ya de forma predeterminada. Nos va a pedir que le pongamos el nombre del inspector. Nos va a pedir un campo de notas. ¿Qué pasó en esa inspección? Nos va a pedir el estado, ¿cierto? Si está, no sé, habilitado, si está reparado, si está corregido, si está en restricción, si no se permite el uso del equipo, si es una inspección puntualmente, ¿cierto? Y la prioridad de esa inspección. Entonces, seguramente antes de que el inspector hiciera la visita, teníamos una categoría, mira, hay inspecciones que son en prioridad alta, otras en prioridad media, otras en prioridad baja. ¿Qué otra cosa nos puede pedir? En este caso tuyo, Mauricio, esta hoja de instalaciones la podríamos entender como los datos del lugar del cliente, ¿sí? Entonces, fíjense que nos pone el ID, que es la llave de la instalación, el nombre de la instalación, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal, la persona de contacto y el teléfono de contacto. Entonces, no sé, si a mí un cliente tiene 20 instalaciones o 20 oficinas o 20 bodegas, pues yo aquí registro las 20 para que el inspector o la persona que va a prestar el servicio, el colaborador asignado, pues tenga la información de primera mano, ¿cierto? Sepa con quién hablar, con qué teléfono, a qué teléfono marcarle, en dónde está la dirección. Seguramente con esta información de dirección, ciudad y estado, la aplicación nos va a sugerir la ubicación o la geolocalización con Maps, que él ya lo hace de forma directa. Órdenes de trabajo, entonces aquí también puede ser un registro un poco más desde la operación, ¿cierto? Desde la asignación del recurso. Entonces y fíjense que eso pasa mucho en el diseño del aplicativo, es que yo tengo que relacionar la oferta con la demanda. Mi oferta, en este caso son los inspectores o las personas que van a prestar el servicio de aseo y demás, con la demanda y es las instalaciones o los clientes que voy a atender. Entonces, esta de órdenes de trabajo lo que hace es conectar esas dos anteriores. Dice qué inspector o qué colaborador va a prestarle el servicio a qué cliente o qué instalación. Y para yo hacer ese match y para yo aprobarlo, pues tengo que tener un entorno de el diligenciamiento de las órdenes de servicio o las órdenes de trabajo. ¿Qué información necesito en orden de trabajo? La fecha, la descripción, quién fue el técnico asignado, en qué estado está esa orden de trabajo, quién la aprueba, qué prioridad tiene, si ya se finalizó el servicio o no y cuánto costó. Fíjense que aquí ya me empieza a meter variables de control desde el recurso financiero. Y finalmente, aquí puntualmente mandamos la aplicación para que hablara puntualmente de mantenimiento de equipos. Entonces, fíjense que me genera otra tabla para capturar los datos de los activos o de los equipos. El ID del equipo, el nombre, el tipo, quién es el fabricante, el modelo, el número de serie, fecha de compra, fecha de instalación, fecha de vencimiento de la garantía, programa de mantenimiento. Fíjense que aquí, yo creo que la lectura que nos hizo estuvo muy chévere. Muy interesante porque entendió bien que estamos pidiéndole una aplicación para el mantenimiento de equipos, ¿sí? Puntualmente, y por eso genera esta última tabla. Si nosotros quisiéramos, y seguramente más adelante con mayor expertise, podríamos añadirle más tablas y yo decir, mire, es que yo tengo centros de costos, ¿sí? Si es una empresa más grande. Entonces, yo creo una tabla en donde relaciono todos los centros de costos y para cada orden de trabajo y para cada asignación de inspección a una instalación o a un equipo, pues sí o sí tengo que relacionarle el centro de costos. Supongamos que esa es la información suficiente que necesitamos hoy para este ejercicio. Le vamos a dar este clic en el botón que dice crear aplicación. ¿Sí? No tenemos que revisar nada más. Y allí lo que va a hacer el aplicativo con inteligencia artificial, entonces fíjense que estamos al alcance de un clic en la generación de estos aplicativos, pues va a empezar a pensarse y a suponer cómo debería verse esa aplicación. Está en proceso de armado, despachado o entregado, súper chévere. Fíjense que eso me encanta. Mientras la IA trabaja por nosotros, leo sus comentarios. Por acá
Matilde ya nos está dando una idea de cómo ejecutar un CRM. Vamos a ver cómo avanzamos un 60% en ese CRM. También hablando un poco de la idea de Jacqueline, de un sistema que me ayude en la gestión de los clientes postventa. Interesante. David también nos dice por aquí. También, exactamente, y el punto que toca ahí es clave y es, a veces, al no tener la claridad completa de el proceso, digamos que más allá de vincularle a agentes de inteligencia artificial que hagan procesos, digamos que más complejos, es tener la claridad en el proceso, en el flujo del proceso. Si nosotros no tenemos claro, en este caso el ejemplo, qué pasa primero, ¿sí? Si primero asigno un operario, si primero recibo el requerimiento del cliente, o si todo parte de un cronograma programado de mantenimiento. ¿Cómo es el paso a paso y el flujo? Por eso es importante que pensemos muy bien cómo documentar esos procesos, porque al tenerlos documentados va a ser mucho más fácil que podamos crear ese aplicativo. Esta versión, Juli, nos pregunta si esta versión que tengo es paga. Sí, es paga, es la versión Starter. Ese es el beneficio realmente, bueno, uno de los primeros beneficios que vamos a tener en, en la ruta 65, ¿cierto? Ya luego de esta sesión, la tarea que se nos viene es la activación de, em, de las licencias de Google a cada uno de sus dominios. Pues lo vamos a hacer. Entonces, fíjate, Julie, que pues la idea es que cuando activemos esa herramienta, tú la empieces a explorar, la empieces a navegar y podamos llegar a esos laboratorios tal vez con un conocimiento mayor. Por ahí también, Yamile, ya les comparto de nuevo el link de la asistencia para que se vayan a registrar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense que pues él ya terminó el procesamiento y dijo, tengo lista esa aplicación que yo bauticé como Facility Flow. Traté de hacer lo que mejor pude, ¿cierto? Y generé una primera versión de ese aplicativo. Cuando nosotros ya hemos hecho como esa primera solicitud con el prompt, pues él ha configurado todos los elementos necesarios para que la aplicación en primera instancia funcione, ¿sí? ¿Cómo sabemos o cómo podemos probar si la aplicación está funcionando o no con lo que queremos? Aquí, fíjense que hay un botón, por acá por donde yo estoy navegando, hay un botón que dice abrir la aplicación en el navegador. Siempre que ustedes vean este icono, que es un cuadrado como con una flecha transversal así hacia la derecha, es el que nos ayuda a desplegar cómo va quedando configurada la aplicación. Si yo le doy clic, fíjense que aquí él lo que hizo fue, de hecho hasta alimentó con información de prueba la aplicación. ¿Sí? Configuró como tal todos los campos en inglés. Y vamos a hacer de nuevo el proceso de traducción para que lo podamos ver más rápido. ¿Sí? Y lo que hizo fue armar unos botones con ciertas funcionalidades. Fíjense que la primera funcionalidad que generó fue los activos, ¿sí? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, hay como unos ejemplos de unos registros que se hizo de un servidor, de una computadora portátil, de una impresora, ¿sí? Entonces, generó un primer entorno. Aquí ya estamos sistematizando el proceso, ¿sí? Para hacer el registro de los activos. Si yo le doy clic en este botón de agregar, es el botón azul, normalmente eso pasa hoy en Google Apps, pero pasa en muchos entornos también de los aplicativos tecnológicos, y es que normalmente el botón con la acción más relevante la dejan de un color. Fíjense que acá está en azul, ¿no? Si yo le doy clic en agregar, fíjense que ya está sistematizada la captura de la información específica de un activo. ¿Sí? Entonces acá, ¿yo qué puedo hacer? Pues puedo diligenciar estos campos. Entonces mi nombre es Eric. El tipo, digamos que es un equipo de cómputo, que es Hewlett Packard, que el modelo es, no sé, Core i5, por poner cualquier cosa. El número de serie es 12345, la fecha de compra, la fecha de instalación, la de vencimiento y el programa de mantenimiento. ¿Sí? Entonces puede ser mensual.
Entonces, fíjense que aquí yo ya he sistematizado. Lo que antes yo hacía con una hoja de cálculo, ya me lo está convirtiendo en un entorno mucho más fácil de utilizar, ¿cierto? Ya estamos creando ese primer entorno. eh, Vamos a descartar ese cambio. Un entorno automatizado, ¿cierto? Esto ya es un poco eh, gestionar los procesos de forma más, digamos que sistematizada, ¿no? Pero acá también tenemos los registros de las órdenes de compra. Lo mismo. Ya me permite, fíjense por acá, tengo diferentes elementos. Lo que hablamos de la prioridad, si es eh, una orden de trabajo que tiene prioridad alta, media o baja, el costo ya me lo empieza a monetizar. Fíjense que es inteligente en entender que estamos hablando de dinero, ¿no? Y él configura una variable monetaria para eso. Esto puede costar, no sé, 1 millón de pesos. Así empieza el sistema. Fíjense que yo no tuve que hacer absolutamente nada para que él medianamente entendiera cómo se va a hacer esa programación. Instalaciones, lo mismo. El registro de las ubicaciones del cliente. Y eso es lo que yo les decía. Yo creo que sí lo hizo bien. Acá si nosotros vemos ver en el mapa de la dirección, fíjense que se conecta directamente con el Google Maps. ¿Sí? ¿Dónde le di clic ahí? Fíjense que en el registro aquí hay un botoncito que dice ver mapa de dirección. Si yo le doy clic en ver mapa de dirección, con la información que yo le puse de la dirección, la ciudad, el estado y el código postal, pues lo que hizo el sistema fue mapeármelo, ¿sí? Y me da directamente la ubicación. ¿Cómo sabemos que se está integrando con todo el entorno de aplicativos de Google? Fíjense esta opción que dice aquí, y me parece esto genial, se le arregla la vida a muchas necesidades de enrutar y dirigir bien al equipo de trabajo, a las cuadrillas o lo que sea, de darle, obtener indicaciones para llegar en coche. ¿Qué hace? Me abre directamente el Google Maps. Este, por supuesto, está configurado en Singapur. Obviamente tenemos que tomar como un avión, pero si yo le configurara correctamente la ubicación a ese cliente en mi aplicativo, en el registro, tendría que enrutarme con Google Maps directamente a donde está ese cliente, ¿no? Entonces, fíjense que simplemente dándole clic a este botón de el carrito que dice obtener indicaciones para llegar en el coche, ya le estoy dando la instrucción directa de a dónde tiene que llegar, en dónde tiene que prestar ese servicio. ¿Sí? Sí, Jacqueline nos dice que si vamos a tener acceso eh, con ese licenciamiento a AppSheet, lo vamos a tener. Digamos que está contemplado. Para hacer los laboratorios necesitamos la herramienta y ustedes la van a tener activa. Por eso es importante que nos pongan mucho cuidado estos días para hacer la activación correcta de las licencias, ¿vale? Cada uno de ustedes va a tener una licencia. Yuri nos dice que si podríamos tener una asesoría personalizada, sí, vamos a hacerlo en los laboratorios. Y si en los laboratorios surge algo interesante, pues seguimos ahí acompañándoles en ese proceso. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí de forma indirecta le empieza a integrar diferentes funcionalidades. En inspecciones, aquí también seguramente son registros de eh, inspectores, ¿no? Entonces, acá está el inspector, acá está la nota. Si lo traducimos, fíjense qué tipo de notas nosotros podríamos tener. Y la misma herramienta nos está sugiriendo, ¿cierto? ¿Qué información podemos tener? Entonces, es una inspección de rutina, no se encontraron mayores problemas. Se necesita monitoreo porque se encontró un quiebre mínimo en el equipo, ¿sí? Y el estado, entonces, luego de la inspección, se aprueba el uso del equipo o el equipo se encuentra en un estado de fallo o se reporta que necesita una reparación y cuál es la prioridad con respecto a esa inspección. Si es una prioridad alta, media o baja. ¿Sí? Eso, por supuesto, en la traducción rápida que hace el Translate, pero si le quitáramos la traducción, pues seguramente las indicaciones en inglés serían mejor, ¿no? El estatus, eh, digamos que uno también en la entrada del prompt podría decirle, necesito que la aplicación esté en español, se me olvidó configurárselo. En algunos casos lo ha tomado y configura toda esa información, los nombres de los campos y demás en español. Finalmente,
Em, ya con eso, por acá tenemos una barra de búsqueda. Eso también es una de las funciones interesantes de estos aplicativos. Y es que si yo quisiera buscar un equipo en específico, entonces voy a poner portátil. Portable. No, no. Digamos por aquí que yo necesito la información de un laptop, es la cosa en inglés. Listo. Fíjense que él va a ir a todas las fuentes de datos que tiene conectadas y hacer esa búsqueda inteligente. Entonces, si yo quisiera directamente ver los clientes que están en Singapur, vamos a ver si así se escribe, ¿cierto? Yo poder directamente desde la barra de búsqueda encontrar esa información. Entonces, es allí donde realmente voy a ponerle Sunrise, a ver si no lo encuentra aquí. Sí, fíjense que acá básicamente nos está buscando o nos está encontrando una información referente a esa palabra clave que yo le estoy poniendo en el buscador, ¿no? Entonces esto, para procesos no tan complejos, esa es otra de las recomendaciones, empezar de los procesos menos complejos a los más complejos, podemos empezar a montar este tipo de entornos personalizados para el negocio. Y ahí seguramente que nos vamos a empezar a ahorrar muchos pesos, ¿no? Por acá Matilde nos dice, si ya pagamos paquete de Google para los correos, ¿lo incluye? Depende de la licencia que tú hayas activado. Tocaría a validar directamente qué licenciamiento adquiriste. Con el que nosotros les damos desde el programa, seguro que tienen el licenciamiento para acceder al entorno de AppSheets. ¿Listo? Entonces, eso es como un poco la opción que tenemos desde la generación automática con inteligencia artificial. Acá por temas de tiempo quería profundizar un poco, pero lo vamos a dejar para los laboratorios. Fíjense que aquí a mano izquierda nosotros tenemos unos iconos. Cada uno de esos iconos nos van a dar acceso a la configuración de un elemento específico de la aplicación. Y es ahí donde está el valor real. ¿Por qué? Porque ustedes no ven aquí ningún tipo de campo de formulación de programación en código directo, ¿no? O en código natural o en lenguaje directamente de programación, ¿no? Aquí todo es con botones, todo es con selección de opciones, todo es con la configuración del cargue y descargue de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, uno puede configurar la vista. Entonces, en los assets, fíjense, este es un ejemplo rápido. Yo no lo quiero ver de esa forma, como un deck, ¿cierto? Como diferentes secciones, sino que lo quiero ver como una sola galería. Le voy a dar clic y le voy a cambiar a galería. Miren lo que pasa en el entorno. Este es un entorno que nos va dejando o nos va visualizando en tiempo real cómo queda la configuración. Es que no quiero verlo así, sino quiero verlo como una tabla. Fíjense que ahora me montó una tabla. Es que quiero verlo como un dashboard. Entonces lo pongo como dashboard. Ahí es muy importante entender que hay tipos de datos que se acoplan a una configuración de auto. Aquí, por el tipo de datos que estamos manejando, que son registros en texto, pues un dashboard no sería el más pertinente, ¿no? Pues podría usar yo el de Gallery me funciona muy bien, el de Deck me funciona muy bien, el de tabla me funciona muy bien. Y fíjense que lo estoy haciendo la configuración seleccionando opciones. ¿Qué posiciones? ¿Cómo quiero que se filtren? ¿Cómo quiero que se agrupen? ¿Sí? Yo podría ponerle aquí una agrupación. Yo podría decirle que use, por ejemplo, una agrupación de tipo. Entonces, cuando yo en esta lista le pongo una agrupación de tipos, miren lo que pasó. Me agrupa todos los equipos de escritorio, todos los firewall, todos los portátiles, todos los monitores, todas las impresoras, todos los proyectores, los routers, los servidores, los switches, las UPS. Miren cómo lo agrupa. Yo como estoy haciendo esa configuración directamente desde un entorno que no requiere ningún tipo de conocimiento en programación, sino más bien la activación o desactivación de funcionalidades dentro del aplicativo. Este es el valor real que hoy tenemos en AppSheets. Ustedes no necesitan conocimientos en programación para poder hacer esas modificaciones dentro del aplicativo que están construyendo, ¿sí? Acá ustedes los pueden ver desde diferentes vistas, desde la vista del celular, desde la vista de la tablet o desde la vista del computador.
y que es la que nos muestra directamente eh, la que estábamos viendo anteriormente. Entonces, fíjense que pues todo eso lo podemos hacer desde aquí. Si queremos modificar o ver la fuente de datos, en dónde están todos esos registros que yo le almacené o que estoy utilizando, qué tablas de datos estoy utilizando para visualizar esta información. Fíjense que uno aquí puede entrar de nuevo los iconos de bases de datos. Le vamos a dar ver las fuentes de datos. Fíjense dónde está alojada la información. Desde dónde la herramienta está jalando esos registros. ¿Sí? Entonces aquí, pues básicamente estas son tablas con los datos. Un título y una columna con un registro específico. ¿Sí? Los facilities, de hecho le creó esas tablas que nos mostró al comienzo y que le había entendido que así deberían configurarse, son las mismas 4 que están aquí. Las órdenes de trabajo, eh, los, creo que son las ubicaciones, ¿cierto? En la base de datos de los inspectores y los dispositivos a los que le está haciendo monitoreo. Fíjense que él solito creó esas tablas o esas fuentes de datos y nos las permite ver acá. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Se acuerdan de algunas de estas acciones que tenemos flotantes? Por ejemplo, este botón. La acción de adicionar un registro está aquí, mírenla. Y yo puedo configurar ese botón desde aquí, ¿cierto? Puedo ponerle un nombre al display, puedo cambiarle el icono, si no quiero que sea un más sin una estrellita. Miren lo que pasó con el icono, me lo cambió a estrellita o a un chulito, ¿sí? ¿Qué otros elementos le puedo configurar? Bueno, allí hay algunas reglas de negocio que vamos a ver cómo funcionan, ¿cierto? Con condicionales. Entonces, no sé, aparezca si ese es tu usuario o es el otro. Y empezamos a tener algunos supuestos. ¿Qué otras cosas podemos modificarle? El color, la posición, ¿cierto? Yo necesito que esté, no sé, ubicado, digamos que desde la prioridad de los elementos que esté al frente o que esté atrás. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Pues este elemento siempre tiene que estar adelante para poder darle clic y esté flotante siempre en la vista del aplicativo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Automatizaciones, ¿cierto? Y esas automatizaciones, que son como ese segundo nivel que nosotros hablamos, pues básicamente se refieren a crearle tareas dependiendo de algunos disparadores que configuremos en la aplicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cada que yo haga una orden de compra, notifíquele al inspector o al técnico que le fue asignada esa tarea, ¿sí? Ahí en ese entorno es donde vamos a empezar a crear esos flujos de automatización. ¿Sí? Y finalmente, si nosotros quisiéramos insertar dentro de la aplicación una barra de chat, ¿cierto? Automatizada también con IA, si quisiéramos, la podríamos crear. Pero fíjense que toda la configuración siempre nos va a dirigir en pasos. Pues aquí, hacerla disponible o activarla, programarla, testearla y compartirla, ¿no? Pues ahí nosotros podríamos crear un chat de asistencia dentro del aplicativo si quisiéramos para empezar a personalizar esa aplicación. ¿Qué otras opciones nos dan? Dentro de la configuración del aplicativo, pues uno puede jugar hasta con los colores de los botones, con el estilo de la aplicación, ¿no? Vamos a ver si por aquí lo podemos ver. Miren, aquí en configuración de temas. Pues no, es que yo no quiero que sea todo azul porque mi empresa juega más con los verdes, entonces le doy clic al verde. ¿Qué pasó con el botón? Pues empezó a generar y todo el entorno se convirtió a opciones verdes, ¿sí? Fíjense que aquí ya uno empieza a ver pues la configuración personalizada. Es que no quiero que esté en fondo blanco, quiero que esté en fondo negro. Miren cómo se empieza a ver la aplicación, ¿sí? Que quiero que el logo de la aplicación no sea este, sino uno predeterminado, o quiero cargarle uno. Justo me subir una opción personalizada, también lo puedo hacer, ¿no? ¿Que quiere mostrar el logo o no? Sí, lo quiero mostrar para que sea bonito el logo de mi empresa, que se lo cargué, se lo pongo ahí, ¿cierto? ¿Qué estilo quiero? Todo verde, en blanco y verde,
Así me parece mucho más atractivo porque habla más de mi negocio, ¿sí? Es que el manual de marca de mi marca, de mi empresa dice que mi letra, mi tipo de letra es lato. Pues me modifica el tipo de letra lato, ¿sí? Es que mis operarios no ven mucho, quiero que la letra esté en 24, pues hacemos la letra más grande en el aplicativo. Despleguémosla para ver cómo se va viendo, le cambiamos o le guardamos los cambios, él se demora unos segunditos en guardarlos y desplegamos. Entonces fíjense que esos cambios sencillos, rápidos, que seguramente eh, bajo otras herramientas nos tomaría mucho tiempo, pues los hicimos en segundos, ¿no? Que sí hay que tener conocimiento, saber dónde dar clic, pero quiero que se lleven el mensaje de que no tuvimos que insertar una línea de código para empezar a construir este tipo de soluciones para nuestra empresa, ¿no? Y eso que está bien asistida por IA, que seguramente pues la lógica podría ser un poco mejor. ¿Qué pasa si recurrimos al banco de plantillas? ¿No? Y para ir cerrando este espacio vamos a explorar un poco de lo que hay en el banco de plantillas. Vamos a cerrar por aquí nuestra aplicación ya. Vamos a cerrar aquí, cerrar, vamos a actualizar. Fíjense que él aquí ya me creó la aplicación Facility Flow, que es la que teníamos creada, o la que acabamos de crear, ¿no? En fase prototipo. Cuando nosotros le damos finalmente la opción de crear y le decimos que queremos arrancar desde una plantilla, un template, ¿cierto? Fíjense que acá esto es como una tienda de plantillas. Y esa tienda de plantillas ustedes la van a poder filtrar por industria, la van a poder filtrar por función, por áreas, ¿cierto? Educación y entrenamiento, sales, ventas y gestión de clientes. Ahorita lo vamos a activar para ver. Vamos a poder hacerlo desde el tipo de letra o el tipo de funcionalidad que tiene que gestionar la aplicación y qué tan fácil o difícil es de utilizar, ¿no? Básica, intermedia, avanzada. También, si quisiéramos utilizar el buscador de plantillas, también lo podríamos hacer. Vamos a buscar un CRM, ¿sí? Y fíjense que si ponemos CRM, aquí efectivamente hay una solución ya creada que directamente se llama CRM, ¿sí? Nosotros podemos copiar esa solución e implementarlas y personalizarlas para nuestro negocio y empezar a articularlas con las tareas de nuestro negocio. Vamos a ver el preview, ¿cierto? O como la vista preliminar de la aplicación. A ver. Aquí la tenemos desplegada. Ah, pues es dentro de la aplicación. Bueno, se me sirvió esa opción. Vamos a ver cómo ellos se piensa en la configuración de un CRM. ¿Sí? Pues, ¿cómo se lo piensan? Ah, una sección como de home, de inicio. Entonces nos pueden la lista como las empresas, tal vez de los clientes, de los contactos de esos clientes. Esto es muy importante, es una funcionalidad que registra la actividad. Por ahí me escriban en el chat, "Ay, yo necesito una aplicación que me dé el seguimiento, ¿sí? Que me muestre si le hice un seguimiento o no, y qué días mi equipo comercial hizo seguimientos. Ah, mire, el lunes me hizo 4 seguimientos, el martes 4, por allá el jueves solamente hizo uno, por allá el lunes de la siguiente semana solamente hizo uno. Entonces yo me doy cuenta de qué está pasando con el cliente, si definitivamente eh, está haciendo bien la tarea o no, ¿sí? Y te me dice, no, es que está re difícil vender porque nadie quiere comprar. Pues hermano, si usted no los llama, si usted no les hace seguimiento, si usted no está pendiente de lo que necesitan, pues va a ser muy difícil vender. Y yo necesito ver la actividad que usted está gestionando. Si es para nosotros estratégico ver la localización de los clientes, pues bueno, aquí tengo un mapa para ver si el asesor efectivamente se está centrando en una región, un sector, una localidad específica o no. ¿Mm? Como resumen. Tenemos la información de los contactos, entonces acá me lo filtra por empresas, son datos de ejemplo. Las compañías, si tengo que anotar las empresas que estoy prospectando. Las oportunidades, cuando entramos en la lógica de un CRM, hay dos instancias, ¿no? Hay una primera instancia de oportunidades en donde yo digo, miren, hablamos por teléfono y me dijo que estaba interesado en 10 páginas web. Y esa oportunidad podría llegarnos a representar 20 millones de pesos.
¿sí? Eso ya empieza a generar valor al cliente. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a crear una memoria desde el sistema. Ah, yo que hablé con él, ¿cuándo fue la última vez que hablé con él? ¿Qué fue lo que me dijo que necesitaba? ¿Le envió o no le envié la cotización? Que es la siguiente opción, ¿cierto? Ah, sí, sí le envié la cotización de las 10 páginas web al correo electrónico o no se las envié, ¿sí? Acá está el correo, acá está la fecha en que se envió el correo, por ejemplo, de forma automatizada. Perfecto. Llevo un registro de lo que está pasando con ese cliente. Y por supuesto hago un registro de mis productos, que es un ejemplo de página web, donde digo, mire, la página web vale 2 millones, está en la descripción, y hay una oportunidad que hemos identificado en donde un cliente necesita 10 páginas web. ¿No? Y lo que ha pasado, pues hablamos por teléfono, y no que necesitaba 10 páginas. Fíjense que ese es el entorno un poco como se lo piensa Google en la automatización de esos aplicativos. Entonces, al final, pues ese banco de soluciones es muy robusto. ¿Sí? Yo creo que mal contadas allí tendremos unas 70, 80 plantillas que podríamos utilizar. Si revisamos rápidamente, fíjense, para el control de inventario, para algún tipo de funcionalidad de encuestas, para el seguimiento de reservas, para lo que es los procesos de onboarding o de entrenamiento cuando llega una persona nueva a la empresa, pues cómo hacerle un seguimiento a esa capacitación, seguimiento en la gestión de proyectos, eh, todo lo que es un control en una estación de trabajo, ¿cierto? Una herramienta para el seguimiento de envíos, también la podemos tener aquí. Una herramienta para flujos de aprobación de viajes, también la tenemos disponible. Todo lo que tiene que ver con el control de pedidos y de despacho, también tenemos una aplicación pensada para eso. Entonces, fíjense que aquí bastante, la verdad, el banco de plantillas es grande, hasta un directorio, ¿cierto? De contactos que podamos tener allí. Bueno, digamos que hay una infinidad de aplicaciones que podríamos nosotros implementar en el negocio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es digamos que, el orden lógico para empezar a interactuar con estas herramientas? Pues ir de menos a más, ¿no? Lo primero es entender, bueno, bien, qué hace esa funcionalidad o qué hace esa aplicación ya previamente desarrollada y yo como por detrás puedo empezar a meterle mano para personalizarla directamente para el negocio. Fíjense, por acá tenemos un aplicativo para el seguimiento de tickets de tecnología. Todos estos que empiezan a aparecer con el logo de Gemini, es que ese desarrollo, ese aplicativo ya tiene vinculado un agente de IA de Google. Entonces eso también es muy valioso porque ya trae la integración de la herramienta como lo hablábamos, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes. ¿Sí? Estas son nuevas, ya las desplegaron hace poco, entonces fíjense que Google sigue pensando y sigue poniendo a disposición plantillas previas para que nosotros juguemos con esas plantillas, podamos construir como tal esos aplicativos a la medida del negocio. Finalmente, para cerrar un poco ya la sesión de hoy, perdón, en el Play Store o en el Apple Store nosotros podemos bajar la aplicación de AppSheet, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que todo lo que nosotros desarrollemos en el entorno de escritorio, nosotros descargamos esta aplicación y nos logueamos con el correo corporativo con la que tenemos, con la aplicación que tenemos configurada, vamos a poder usarla en el celular. Por eso yo les decía, esa es una de las grandes funcionalidades que tiene y una de las grandes ventajas que tiene AppSheet, y es que luego de haber creado una aplicación para el negocio, descargando la aplicación es muy fácil de utilizar en el celular. Entonces, fíjense que, pues ahí no necesitamos pagar un montón de desarrollos adicionales para crear una aplicación de un celular. Ya con un solo desarrollo, el sistema por sí solo organiza los elementos y los despliega en la vista de celular. Por aquí vamos a ver los comentarios de Matilde. A veces ya respondimos. Por acá John dice, uy, es bien complejo, santo Dios. Bueno, no se me asusten, pero Juliana también dice que lo ve un poco complejo. Lo que les digo, vamos a llevar ese proceso de menos a más, ¿sí? Vamos a ir poco a poco montando esa
esa configuración. De hecho, en los laboratorios pues vamos a tener una guía paso a paso en donde entendamos realmente qué es lo que estamos haciendo y que esa complejidad, créanme que para mí fue igual. Yo no soy desarrollador, yo soy ingeniero industrial, no sé programar, no sé desarrollar líneas de código de forma directa. Y esto al final, al comienzo lo aprendimos intuitivamente. Y seguramente también va a pasar con ustedes. Entonces, para que estén tranquilos, para que asuman ese reto, para que se disfruten el proceso el otro año. Y desde ya empiecen ustedes a adaptarse y a investigar. ¿Sí? Esto, por supuesto, no se va a aprender de la noche a la mañana. Tiene su complejidad como todo, pero pues la idea es que nos demos esa oportunidad de cambiar ese pensamiento, ¿no? Decir, es complejo, lo veo lejos, no lo veo tan claro, no me siento tan, no sé, tan capaz de desarrollar una cosa de estas, cambiar el pensamiento y decir, ok, asumo el reto, voy a ponerme juicioso, voy a darle mejor lo de mí y me voy a entregar a ese proceso para tratar de sacar ese resultado que estoy esperando en el uso de estas herramientas, ¿vale? Entonces, pues eso era por hoy. Digamos que la información un poco que les quería compartir. Ya finalmente si quisiera abrir micrófono, si existiera alguna pregunta o inquietud con respecto a lo que revisamos en la sesión de hoy. Muchas Bueno, gracias, Diana. pues Sí, adelante. voy a tomar la palabra. Lo deja a uno anonadado, que dicen por ahí. Porque, bueno, si comenzamos de algo simple, cuando comenzaste pues la reunión, yo pensaba, por ejemplo, en el desarrollo de una página web, ¿cierto? Ya tú hablas de lo que son procesos internos dentro de la compañía. Entonces pienso que puede ser por ahí. No tanto pensar en la página, sino concentrarse en pequeñas fichas para ir llenando pues toda esa base de datos, ¿no? Me parece a mí. Em, en ese orden de ideas, pues se queda uno también pensando que hay que estudiar, hay que sacarle mucho provecho a esta plataforma y ser muy acuciosos con esos detalles para después como ir flexibilizando esos procesos. Yo le agradezco mucho todo esto como nos ha orientado y pues va a tocar que nos des documentación para que comencemos cuando ya entremos, no sea tan complicado, ¿no? Digamos, uno lo vea como más sencillo, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Eri. Con mucho gusto, Alexandra. Muchas gracias por tus palabras. Definitivamente las acepto con todo el cariño. De eso se trata realmente, de despertarles a ustedes esa conciencia. Al final esto es transformación digital, ¿no? Y ese es el reto de hoy, si lo quieren asumir hoy, el reto de un año, si lo quieren asumir en un año, el reto de 5 años, si lo quieren asumir en 5 años. Y la invitación, como tú lo decías, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que pues hay también que estudiar, ¿no? Hay que reaprender las formas en que hoy estamos trabajando en nuestras empresas, por supuesto, de menos a más. Por ahí ya habían otra manito levantada, creo que era Juliana. Hola Eric, sí, era yo. Es que yo tengo una duda, porque la gran mayoría son productos, pero en mi caso son servicios. Entonces, tú al hacer eso que estabas haciendo ahora, yo estaba como imaginándome, yo cómo voy a hacer esto para mis servicios. Yo lo que hago son fiestas, eventos, y lo que muevo más que todo es como decoraciones o inmobiliario. Y ya lo que uno hace es como un seguimiento para los clientes y la página web que tú dices, pues súper, porque yo ahí puedo mostrar lo que yo hago, pero no sé, o sea, estoy como que, como, o sea, no sé cómo por dónde empezar. Claro, de acuerdo, Juliana, muchas gracias por tu comentario. Sí, y por supuesto vamos a arrancar de menos a más, ¿no? Yo te diría que lo primero que de lo que tú me comentas que deberíamos abordar es, ok, tengo que documentar los servicios que yo presto. Independientemente de que se trate de un producto o un servicio, yo puedo hacer un registro
de un elemento, ¿cierto? Que puedo comercializar. Entonces yo puedo decir, mire, es que la fiesta o la piñata o el servicio de un evento específico, no sé, un evento para un cumpleaños, ¿sí? Yo puedo configurarle y darle como esas características en un registro en la plataforma. Y yo empezaría por crear un espacio en donde yo documente mi oferta, ¿cierto? Mire, estos son los diferentes paquetes que yo manejo, estas son las características de los paquetes, usted me puede contactar por estos canales, lo que incluye es esto, lo que no incluye es esto, lo que vale es esto. Y en segunda instancia, por ejemplo, podríamos empezar a pensar en implementar un botón de pago. Entonces, le interesa, dele clic a este botón para que me compre el paquete, ¿sí? Ujú. Luego, desde Tengo lo unos paquetes. básico, ujú, Esos paquetes que yo ya tengo, solamente lo podemos es trasladar hacia allá, ¿cierto? sí, entonces en primera instancia lo que queríamos es montar todos los paquetes en el aplicativo. Cuando ya los tengamos y sepamos cómo funciona bien esa actualización, perfecto, vamos a segunda instancia, ¿qué más podemos hacer de eso? Y empezamos a avanzar. Entonces, ahora puedo empezar a registrar clientes. ¿Cómo registro a sus clientes? Pues pidiéndole sus datos, ¿cierto? El nombre, el correo, el teléfono. En segunda instancia ya tengo una base de datos de mis paquetes, una información de mis posibles clientes o clientes. Y fíjate que un tercer paso podría ser, yo cómo identifico qué cliente quiere qué paquete. Ahí ya empiezo en tercera instancia a tener información más valiosa. Entonces desde el aplicativo puedo yo asignar, es que este cliente quiere este paquete en específico, ¿sí? Y fíjate que desde ahí, desde lo básico, vamos avanzando y cada vez se te van armando unos flujos más completos. Entonces, con tranquilidad arrancamos desde lo básico y desde ahí vamos viendo, como les comentaba, cuál es ese último punto de automatización al que yo puedo llegar. Podremos llegar al primero, al segundo, podremos llegar al 16º, pues eso ya dependerá de qué tanta empeño seguramente le pongamos o también qué tanta complejidad haya en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Finalmente, por aquí ya cerrando el espacio, sí, Muchas gracias. con mucho gusto. Ya cerrando el espacio por aquí con el comentario de Diana, mucho por aprender, súper chévere, muchas gracias. Los dejamos ya descansar, dándole finalización a nuestra sesión de hoy para que se vayan motivados, para que se vayan también expectantes de lo que viene en Ruta 65. Entonces, no siendo más, deseándoles un feliz resto de tarde y cualquier cosita, y ya las sesiones quedan actualizadas en el Gracias, e-learning. gracias. Bueno, muchas gracias. Con mucho Muchas gusto. gracias, Eric. Que descanses. Muchas Feliz gracias. tarde. Que estén muy bien.